Página 42. La teoría sintérgica, por Jacobo Grinberg. Capítulo 4. Los orbitales de la conciencia. La denominación orbitales de la conciencia, se refiere a la existencia de diferentes niveles de la conciencia. En la realidad, la conciencia es una y permea toda manifestación, desde la latice en su estado básico o fundamental hasta cualquiera de sus distorsiones incluyendo el campo neuronal y ambos hipercampos. Sin embargo, el ser humano delimita la conciencia única y la focaliza y de allí resulta su división en niveles. Dependerá del funcionamiento individual, el acceso a los diferentes niveles de la conciencia. Este acceso es en realidad una transformación perceptual dimensional por lo que los niveles de la conciencia dependen de la percepción del observador y de su identificación. Así, por ejemplo, un observador capaz de identificar su conciencia individual con la estructura básica de la latice alcanzará la conciencia de unidad. En cambio, una identificación del observador con el cuerpo orgánico activará un nivel de conciencia corporal. El acceso dimensional del observador y su focalización 6N dará como resultado su funcionamiento dentro de una matriz de relaciones y ella constituirá su territorio perceptual. Parecería que el observador es capaz de percibir e identificarse con cualquiera y todos los estratos dimensionales de la organización 6N de la latice, significando con esto, que se encuentra en sí mismo, en una dimensión que incluye a la propia latice. En otras palabras, la capacidad del observador de percibir todos los niveles de la latice incluyendo a esta en su estado básico, implica que el observador no pertenece al universo de la latice sino a otro independiente de ella. Existen diferentes modelos que son otras tantas aproximaciones al análisis y descripción de los diversos orbitales de la conciencia. Todos ellos tienen en común, la consideración de que los niveles de la conciencia dependen de la percepción del observador y esta del territorio con el cual se identifica. Presentaré primero el modelo que propone el misticismo judío, la Cábala, después el modelo teosófico, más adelante el modelo chamánico, después el modelo budista, el modelo de la psicología transpersonal y por último, el modelo sintérgico. 4.1. El modelo cabalístico. De acuerdo con Gerson G. Scholem, On the Kabbalah and its Symbolism. Schocken Books. New York, 1969-1973, en ninguno de sus sistemas, los cabalistas dejaron de afirmar la existencia de interrelaciones entre todos los mundos y niveles del ser. Todo, según ellos, está conectado con el resto. De cualquier punto, las profundidades infinitas pueden ser contempladas. De acuerdo con el sistema de Moisés Cordovero, el ascenso del hombre hacia mundos superiores y a la frontera del vacío no involucra movimiento por parte suya, puesto que en donde tú te halles, allí se encuentran todos los mundos. De acuerdo con la Cábala, lo que se localiza abajo se encuentra arriba y lo que está en el interior se sitúa en el exterior. Cábala afirma que no solamente el todo está contenido en cada parte, sino que también actúa sobre todo el resto. Aunque después analizaré el modelo sintérgico, no resisto aquí la tentación de hacer recordar la similitud entre estas ideas y la organización de la latice tal y como fue descrita en el primer capítulo de este libro. De la misma forma, la consideración cabalística de que cualquier acto o pensamiento tiene un efecto sobre la totalidad, tiene su demostración experimental en los efectos que el campo neuronal produce sobre la latice, otros campos neuronales y ambos hipercampos. El modelo que postula la Cábala es simultáneamente longitudinal y concéntrico. La aproximación longitudinal intenta resolver el misterio de la creación desde un principio trascendente e invisible hasta su manifestación en la acción. Este modelo tiene por lo menos 6 niveles que son otros tantos mundos o universos. Cada universo pertenece a una dimensión distinta. Al mismo tiempo,
cada universo está asociado con un nivel del alma y con una letra hebrea. La siguiente tabla modificada de un estudio de Aryeh Kaplan, Meditación and Kabbalah, edit. Samuel Weiser, Maine 1982, presenta las relaciones que la Kabbalah propone entre los niveles del alma, los universos y las letras hebreas. El universo del Adán Kadmon es el del hombre primigenio o arquetípico. El Adán Kadmon representa a lo humano en su origen o estrato de mayor abstracción. No es, en realidad, el primer nivel trascendente sino una manifestación, extraordinariamente elevada de aquel. Por arriba de Adán Kadmon, la Kabbalah sitúa al Ein Sof cuya traducción sería el sin final ligado íntimamente con Dios. El nivel del alma asociado con el Adán Kadmon es Yehidá cuya traducción literal es singularidad y que constituye la esencia única y lo que no puede dividirse y es uno. Así como del Ein Sof proviene el Adam Kadmon, de este último surge Atzilut, que es lo de mayor cercanía al hombre arquetípico y que se asocia con el nivel del alma Hay, la esencia viva o lo viviente. En el judaísmo, el nombre de Dios Jehová se escribe con 4 letras, la primera de las cuales Yud corresponde a la I latina y pertenece al universo de Atzilut o emanación y al nivel del alma Hay o lo viviente. De Atzilut surge la creación o el universo de Beriyá asociado con el nivel de Nesama o Pneuma y con la siguiente letra del nombre de Dios Ei que corresponde a la letra latina H o J. De esta forma, la singularidad de Yehidá que a su vez se transforma en lo viviente o Hay desemboca en Nesama o Pneuma. Hasta antes de Nesama, los niveles del alma eran impersonales. Nesama asociada con el universo de Beriyá o creación comienza a pertenecer a un individuo específico y es, por así decirlo, su envoltura o cuerpo más sutil, su contacto entre lo personal y lo transpersonal, entre lo divino y lo humano. A partir de Beriyá surge Yetzirá, formación, es decir, lo creado en Beriyá comienza a adquirir forma en Yetzirá. Esta formación parecería corresponder con la primera activación de una distorsión del espacio y la letra del nombre de Dios correspondiente es la Vav o V latina. El nivel del alma correspondiente es Ruach o espíritu y, podría pensarse que es el mecanismo que al actuar distorsiona el espacio. Antes de Ruach no hay distorsiones. Por último, después de la formación se da la acción en el universo de Asiya, el cual corresponde con la última letra del nombre de Dios Ei y con el nivel Nefesh o alma. Las 4 letras del nombre de Dios Yud, Ei, Bab, Ei forman el tetragamatón y son un verdadero sistema algorítmico que contiene el esquema de la creación a partir de lo viviente hasta su manifestación en la acción. Cada nivel de la conciencia está dado por la identificación del observador con cualquiera de los 5 posibles estratos del alma, desde Nefesh o alma individual hasta Yehidá, la singularidad primigenia. Este modelo cabalístico es longitudinal porque cada nivel del mismo proviene o nace de un precedente y da lugar a un consecuente en una cadena que comienza en una singularidad la que adquiere vida, pneuma, espíritu y por último alma. El modelo concéntrico de la Kabbalah se conoce como el esquema de la Sefirot y de ella se han descrito 10 formando el árbol de la vida. Cada sefira es un atributo o cualidad de la conciencia y constituye una emanación a partir del Ein Sof. El modelo longitudinal está imbricado dentro del concéntrico porque cada sefira se manifiesta a través de un proceso de emanación, creación, formación y acción. Este proceso se logra experimentar utilizando técnicas cabalísticas de meditación. Por ejemplo, el rabino Yosef Tzai ideó una meditación en colores en la cual la concentración sostenida en un color específico, asociado con una chakra, activa la cualidad de la conciencia de esa sefira. Otra técnica consiste en concentrar la atención en el nombre hebreo de la sefira o en sus atributos hasta que estos se comienzan a experimentar. Algunos cabalistas han asociado las diferentes sefirot con las partes del cuerpo humano. La siguiente tabla contiene el nombre hebreo de cada sefira, su traducción y el color asociado. Keter, corona blanco.
Jogma sabiduría un color que incluye a todos los colores. Binah entendimiento amarillo y verde. Gesed amor blanco y plateado. Geburah fuerza rojo y dorado. Tiferet belleza amarillo y púrpura. Netzach victoria rosa claro. Od esplendor rosa obscuro. Yesod fundamento anaranjado. Malhut reino azul. Los extremos de la Sefirot Keter y Melhut se refieren a dos niveles también extremos de la conciencia, Keter lo más elevado y Malhut su manifestación. El modelo de las Sefirot es concéntrico porque cada sefira está contenida dentro de la siguiente como las capas de una cebolla. Sin embargo, también es longitudinal en el sentido de que existen conexiones lineales entre cada capa. Más aún, cada universo desde Atzilut hasta Asiyah se puede dividir en 10 estratos correspondientes con la Sefirot de tal universo. La Kabbalah considera la existencia de un centro luminoso ligado al Ein Sof cuya luz alumbra cada sefira en cada universo. Dependerá de la limpieza interna del individuo, que tanta obstrucción exista entre su conciencia y la luz. Mientras menos suciedad interna exista mayor será la luminosidad que llegue y viceversa un individuo con una problemática interna intensa actuará como poseyendo velos de obstrucción para la luz. En esta concepción, cada sefira es una emanación de la luz del Ein Sof. La mayoría si no es que todas las técnicas prácticas de la Kabbalah tienen como finalidad la purificación de los velos de tal forma que la luz no encuentre obstrucciones. A su vez, cada sefira actúa y es una especie de vasija o contenedor de un atributo de la luz proveniente del Ein Sof. Cada una de estas vasijas al ser llenada por la luz activa un atributo o cualidad de la conciencia. Una similitud entre esta concepción y la teoría sintérgica es la existencia de las bandas sintérgicas siendo la luz y los velos la necesaria sintergia que un campo neuronal debe poseer para establecer una interacción congruente y limpia con alguna banda sintérgica y así activar la experiencia consciente asociada con los tributos de esta. De acuerdo con la Kabbalah y en concordancia con la teoría sintérgica, la luz jamás desaparece pero los velos de obstrucción pueden llegar a filtrarla tanto que su luminosidad podría no ser suficiente como para llenar alguna vasija. En la teoría sintérgica se considera que las bandas sintérgicas siempre existen esperando que algún campo neuronal adquiera el poder sintérgico suficiente como para interactuar en forma congruente con ellas. Página 44.